Esta hermosa alabanza nos hace una pregunta. ¿Quién dices que soy? Dios tiene la respuesta. Dice la palabra de Dios que a los que creen en su nombre, Él les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, nuevas criaturas en Él, aceptos en el amado. Hemos sido perdonados y rescatados. Somos hijos de Dios y Él nos ama. Eso somos, hijos de Dios. ¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh su amor por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Amén, gloria al Señor. Qué hermoso es alabar y cantar al Señor. Nosotros nos gozamos en Él. Bien, hermanos, vamos a pasar nuestro tiempo de oración pastoral y vamos juntos a clamar a nuestro Dios. Oremos. Señor y Padre Celestial, Padre bueno, te damos las gracias, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos en tu nombre, Señor, en espíritu, Señor, cada uno en su hogar, en su casa, Señor, pero todos juntos en espíritu, en un solo cuerpo, Señor. Y en este momento queremos darte la gloria y la honra que solo tú mereces, Señor. Padre, queremos presentar delante de ti necesidades puntuales de la iglesia. Señor, queremos clamar en primer lugar por los enfermos. Padre, aquellos hermanos de la congregación que están batallando con algún mal de salud, algún mal físico, Señor, pedimos que usted obre con poder en cada uno de ellos, en especial
aquellos hermanos que están batallando con cáncer, nuestro hermano Sergio Roque, nuestra hermana Idalia Peralta, nuestro hermano Omego Dince, Padre, pedimos que usted, Señor, le dé la victoria total y completa sobre esta enfermedad. También pedimos por los hermanos Ramón Reyes, el hermano Chichi Ventura, Señor, que tienen problemas ambos con los riñones. Rogamos que usted haga una obra poderosa de sanidad en sus cuerpos. También, Señor, queremos pedir por aquellos hermanos o familiares de los hermanos que esté contagiado con este virus, Señor. Rogamos que usted los sane, que usted guarde su vida y le ayude, Señor, a salir victorioso de esta enfermedad. Asimismo, pedimos tu protección y tu cuidado sobre cada uno de los hermanos de la iglesia, que usted nos guarde, Señor, aquello que todavía no nos ha dado este virus, usted nos guarde, Señor, y nos libre de este mal. Padre, también queremos presentar nuestra nación para que usted haga una obra poderosa y que usted permita que este virus pueda ser contenido, que podamos ver, Señor, en los próximos días una mejoría en cuanto a la incidencia de este virus en nuestro país, que podamos ver una disminución de los casos de contagios y de muertes a causa de este virus, Señor. Padre, también pedimos sabiduría para nuestros líderes, para los que están en inminencia, como dice tu palabra, que tenemos que estar orando por nuestro presidente, nuestra vicepresidenta, por todos los que están en el gobierno, Señor, para que usted los guíe, para que puedan tomar decisiones que sean del beneficio de todos. Padre Celestial, también queremos pedir por el colegio de la iglesia, que ya mañana comienzan las clases virtuales. Rogamos, Señor, que usted se glorifique y que nos dé un buen inicio de este año escolar, un año escolar que va a ser totalmente distinto a cualquier año escolar que hemos tenido en el colegio, Señor, en estos 35 años, pero rogamos, Señor, que usted obre con poder y que usted use a los profesores, que usted bendiga a los alumnos, a los padres de los alumnos, para que podamos, como colegio, tener un buen año escolar, Señor, a pesar de estos inconvenientes y limitaciones que tenemos por este virus. Padre, en tus manos ponemos este servicio, que tú te glorifiques en todo lo que hagamos en esta noche. En nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios nos dice en el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, a propósito de esta hermosa alabanza que vamos a cantar ahora, nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Vamos a alabar la grandeza de nuestro Dios y saber que siempre estamos en las manos poderosas de nuestro Dios, que Él sustenta nuestras vidas. Él sustenta nuestras vidas con su poder. En toda adversidad, en todo momento, estamos en sus manos. Noble sostén. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de la vida eterna, tan solo el alma que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor.
en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré, temeré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. Aleluya, aleluya. Nunca en la lucha desmayar podré. Aleluya, aleluya. Nunca en la lucha desmayar podré. Amén, gloria al Señor. Hermosa alabanza de confianza de que el Señor es quien nos sostiene. Vamos a cantar esta última alabanza de este tiempo. Cuán grande es Dios. Al cantarla, hermanos, meditemos en la grandeza de la obra de nuestro Señor en nuestras vidas. Cantemos y alabemos su grandeza, la grandeza de su amor, de su misericordia, de su gracia, de su bondad y de su fidelidad para con nosotros. Cuán grande es Dios. De gloria y esplendor se viste el Creador. La tierra alegre está, hoy alegre está. En luz envuelto está, y la oscuridad se oculta su voz, se oculta su voz. Cuán grande es Él. Cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. La eternidad, en su mano está, principio y final, principio y final. Divina Trinidad, Tres en unidad, Padre y Majestad, Cordero y León, Cordero y León. cuán grande
grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. cuán Grande es Dios. Mi corazón entona la canción. cuán grande es Él, Cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. cuán grande es Él, cuán grande es Él. Su nombre sobre todo es, Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo es, Él es digno de alabar, Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Abran sus Biblias, hermanos, al libro de Josué, el capítulo 1. Josué, capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 1 al 9. Josué, capítulo 1, y los versículos del 1 al 9. Dice la palabra de Dios. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. No hay victorias ni triunfos en esta vida sin sacrificio y sin esfuerzo. Todo lo que se quiere lograr en la vida requiere mucho esfuerzo y sacrificio. No hay
victorias automáticas. No hay éxito asegurado en esta vida. Todo requiere sacrificio, todo requiere esfuerzo. Y eso aplica a todas las áreas de nuestra vida terrenal, comenzando por nuestra vida personal. 3 veces Dios le manda a Josué que se esforzara y que fuera valiente. Y en esta noche yo quiero compartir con ustedes el tema esfuerzo espiritual en nuestra vida personal. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos brindas de poder estudiar tu palabra, Señor. Padre, toma control de este tiempo, que tu Santo Espíritu pueda ministrar corazones y vidas de todos aquellos que estén sintonizando este mensaje en este momento o después. Padre, que tu palabra pueda llegar y hacer su obra en cada uno de los oyentes y de los videntes o que vean este mensaje, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Habían transcurrido 40 años desde que el Señor sacó a Israel de Egipto con mano poderosa a través de su siervo Moisés. Y aquí se encuentra Josué junto a una nueva generación de israelitas dispuestos a entrar y conquistar la tierra prometida. Ya Moisés había muerto, Aarón y toda esa generación que salió de Egipto y que vio todos los milagros y toda la obra poderosa que Dios hizo en Egipto para sacarlos a ellos de allá, de la esclavitud. Toda esa generación que vio la obra de Dios murió en el desierto y no pudo entrar a la tierra prometida a causa de su incredulidad. Y ahora le llega el turno a Josué y Dios llama a Josué para que guíe a este pueblo a llevar a cabo el propósito, la promesa que Dios le había hecho a sus padres. No era una tarea que iba a ser fácil, ya que Josué y los israelitas iban a tener que pasar muchos retos difíciles, iban también a tener que enfrentar enemigos más fuertes que ellos antes de poder conquistar la tierra prometida. Y por eso vemos en el versículo 1 que Dios habla a Josué para animarle y recordarle que él iba a cumplir su promesa de entregar a su pueblo Israel la tierra prometida de Canaán como herencia perpetua. Pero también note en el versículo 5 que vemos ahí que el Señor le promete a Josué que su presencia y su poder le iba a acompañar. Mira lo que dice el versículo 5, dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Aquí encontramos entonces que Dios asegura a Josué de su presencia, de su poder, de que Él iba a ir con ellos, de que Él iba a obrar delante de ellos y que Dios iba a cumplir su promesa de entregarle la tierra prometida a su pueblo. Y miren qué interesante, Dios le dice a Josué: como estuve con Moisés, también estaré contigo. De manera que Josué tenía todas las de ganar. El pueblo de Israel se encontraba en una posición de victoria. Siempre los cristianos, aquellos que estamos con Dios, vivimos y estamos en una posición de victoria delante de Dios. Sin embargo, el hecho de que seamos cristianos, el hecho de que seamos hijos de Dios, no garantiza que tendremos victoria y triunfo en todas las áreas de nuestra vida. El hecho de que Josué contara con la presencia de Dios y el poder de Dios
El hecho de que Israel fuera el pueblo escogido por Dios no garantizaba que ellos iban a tener un éxito rotundo y automático en la conquista de la tierra prometida. Y por eso, en el versículo 6 y hasta el versículo 9, 3 veces Dios le recuerda a Josué que tenía que esforzarse y ser valiente. Más que un recuerdo, le manda a Josué a que se esforzara y que fuera valiente. Porque repito, las victorias, los triunfos en la vida no son automáticos. Tú y yo tenemos la responsabilidad de esforzarnos y de ser valientes en esta vida. Y tenemos que esforzarnos, número uno, en cumplir con nuestra parte. Tenemos que esforzarnos en cumplir con nuestra parte. Es lo que encontramos en el versículo 6. Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Sí es cierto de que Dios prometió que su presencia, su poder, iba a acompañar a Josué y a Israel a conquistar la tierra prometida. Pero Josué tenía que esforzarse y ser valiente en cumplir con su rol, en cumplir con su parte, con su responsabilidad, porque Dios no la iba a hacer por ellos. Dios, hermano y hermana, nos ha dado a usted una parte, una tarea que cumplir, porque Él no lo va a hacer por nosotros. Hay una canción cristiana hermosa que dice, el trabajo de Dios, el trabajo nuestro, perdón, es confiar, es orar. El trabajo de Dios es obrar. Dios tiene su parte y Dios siempre es fiel cumpliendo con su parte, pero usted y yo tenemos que esforzarnos y ser valientes en cumplir nuestra parte, porque Dios no lo va a hacer por nosotros. Y cuando me refiero a nuestra parte, me refiero en primer lugar, a nuestro rol. Dios a cada uno de nosotros nos ha dado un rol o roles que desempeñar en esta vida. Quizás usted, como yo, es un hijo, es un esposo, es un padre, es un empleado. Todos tenemos distintos roles en esta vida que Dios nos ha dado a desempeñar. En el caso de Josué, Dios le había dado el rol tan importante de ser el sucesor de Moisés, de ser el líder de la nación de Israel. En el versículo 1 y 2, Dios le recuerda a Josué que ya su siervo Moisés había muerto y que él tenía que levantarse y asumir el liderazgo de su pueblo. Una tarea muy importante, un rol de ser el líder de una nación tan grande. Como dice la palabra de Dios, que no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Hermano, Dios a ti y a mí nos ha puesto en lugares de autoridad, nos ha dado roles importantes, nos ha establecido en el hogar, en la iglesia, en el trabajo, en la sociedad, nos ha colocado en un rol importante. Recuerde, hermano y hermana, que los cristianos somos llamados por Dios luz y sal de este mundo. Dios nos ha colocado en un rol, en una posición importante en este mundo. Y Dios quiere que tú y yo desempeñemos nuestros roles de la mejor manera posible para su gloria y para su honra, para que la obra de Dios sea hecha en nuestra vida y a través de nosotros en la vida de otros. Pero también Dios nos ha dado responsabilidades que llevar a cabo en esta vida. Como esposo tengo deberes y responsabilidades hacia mi esposa que debo cumplir fielmente. Como padre, Dios me demanda responsabilidades y deberes que tengo que cumplir fielmente. Como hijo de Dios, como pastor,
como empleado, como ciudadano, en todas las áreas de la vida, tú y yo tenemos responsabilidades que cumplir. Y muchas veces son responsabilidades difíciles, son responsabilidades que sobrepasan nuestro entendimiento, sobrepasan nuestra capacidad humana, pero Dios nos ha confiado a ti, a mí, llevar a cabo esa responsabilidad, y Él no lo va a hacer por nosotros. Él tiene su trabajo, Él tiene su rol y su responsabilidad en nuestra vida, pero tú y yo tenemos nuestro rol y tenemos responsabilidades que Dios nos ha confiado, porque Él sabe que podemos hacerlo en su gracia y en su poder. Dios quiere usarte a ti y a mí, hermano y hermana, en cualquier rol y con cualquier responsabilidad que Dios nos ha dado en esta vida. Dios no se complace con creyentes vagos, con creyentes perezosos. Dios quiere que seamos en todo diligentes y fieles en cumplir nuestras responsabilidades, en llevar a cabo fielmente los deberes y las tareas que Dios nos ha delegado. Usted recuerda la parábola de los siervos inútiles, de los siervos infieles. El Señor, hermano, algún día nos va a pedir cuenta, a ti y a mí, de qué hicimos con el tiempo que Él nos dio en esta tierra y qué hicimos con las responsabilidades y con los roles que el Señor nos confió en esta vida. Pero repito, Dios no se complace en los vagos, en los perezosos. Dios ayuda a los que se esfuerzan. Hay un refrán o proverbio muy popular que dice que Dios nos dice: ayúdate que yo te ayudaré. Ahora, muchas personas erróneamente creen que esta frase se encuentra en la Biblia, y la realidad es que no aparece en ninguna versión de la Biblia. Quizás en la versión dominicana o la versión quisqueyana, pero en la Biblia no aparece la frase ayúdate que yo te ayudaré. Pero es una frase muy conocida y no deja de ser cierta, porque Dios ciertamente ayuda a aquellas personas que se esfuerzan. Hay otra frase también muy popular que dice: al que madruga, Dios le ayuda. Y de igual manera, muchas personas piensan que esta expresión aparece en la Biblia, pero no está en la Biblia. Sin embargo, sigue siendo también un principio verdadero y bueno de poner en práctica, porque ciertamente Dios ayuda a los que se esfuerzan, a los que son valientes, a los que echan la pelea, a los que echan para adelante, los que están dispuestos a llevar a cabo la misión, las responsabilidades que Dios les ha confiado. Por eso el apóstol Pablo exhorta a Timoteo a esforzarse en la gracia de Cristo Jesús. Tenemos que esforzarnos, pero siempre en la gracia de Cristo Jesús. Pero también debemos esforzarnos en cuidar de hacer todo conforme a la palabra de Dios. Y eso lo encontramos en el versículo 7. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Debemos esforzarnos en cuidar de hacer todo conforme a la palabra de Dios.
El esfuerzo que Dios le está demandando a Josué para poder ser exitoso en la vida va más allá del esfuerzo físico o mental. En el primer punto, hablábamos acerca de que tú y yo tenemos que cumplir con nuestra parte. Tenemos que esforzarnos en llevar a cabo nuestras responsabilidades y nuestros roles que Dios nos ha delegado en esta vida. Y tenemos que hacerlo con esfuerzo, con valor. Va a requerir esfuerzo físico, esfuerzo mental, esfuerzo emocional, esfuerzo de recursos y materiales. Pero Dios también nos demanda esfuerzo espiritual. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios nos demanda esfuerzo espiritual? Porque la batalla que nos ha tocado a ti y a mí librar, y que le tocó también a Josué y a Israel librar en la tierra de Canaán, no era una batalla simplemente material o física, era una batalla espiritual. Era una batalla espiritual. Lo que Dios está diciendo aquí a Israel a través de Josué, de que la fórmula secreta para obtener la victoria y el éxito en la vida no se basa simplemente en el esfuerzo físico o en el esfuerzo mental o material, sino también en un esfuerzo espiritual, en cumplir toda la palabra de Dios, en cuidar de hacer todo conforme a la palabra de Dios, conforme a la ley, como dice aquí la palabra de Dios, la ley que Dios le dio a Israel a través de Moisés. Y esa ley englobaba los 613 mandamientos que Dios le dio a su pueblo a través de Moisés allá en el monte Sinaí. Ahí estaba el secreto del éxito, en cuidar de hacer todo conforme a lo que estaba escrito en la ley de Moisés. Y repito, quizás usted dirá, pero pastor, ¿por qué Dios no le da a Josué el mandato de hacer estrategias militares, de mejorar sus armas de guerra, de prepararse en la batalla con estrategias y con recursos materiales? ¿Por qué Dios lo que le demanda a Josué es a esforzarse y ser valiente en cumplir y hacer todo conforme a la palabra de Dios en la ley de Moisés? Porque repito, Dios no estaba preparando a Josué para una batalla meramente física o material. Dios estaba preparando a Josué para enfrentar una batalla espiritual. Josué no solamente iba a luchar contra soldados cananeos, Josué e Israel iban a luchar contra los dioses cananeos. Recuerda el ejemplo de David y Goliat. Goliat, que pertenecía a los filisteos, una nación cananea, que no pudo ser conquistada por Israel. Recuerde que Dios le dijo a Israel que cuando entrara a la tierra prometida tenía que destruir absolutamente todo. Toda persona, todo animal, todos los dioses que encontrara, tenía que destruir los altares, todo eso tenía que destruirlo, porque si lo dejaba iba a ser tropiezo para su vida. Y los filisteos y otras naciones cananeas no fueron destruidas y fueron un dolor de cabeza literalmente para Israel. Y cuando Goliat, usted recuerda, ese gigante se acercaba frente a los escuadrones de Israel, él
blasfemaba el nombre de Dios. Él desafiaba no solamente a Israel, él desafiaba a Jehová y blasfemaba el nombre santo de Dios. Y usted recuerda la expresión que David le dijo a Goliat antes de luchar contra él. David le dijo a el filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hermanos, recuerde que estos dioses, aunque eran dioses falsos, eran estatuas, imágenes que no tenían ningún poder. Pero como el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 10:20, él escribió que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Es decir, de que detrás de esos dioses falsos como Baal, Acera, Moloc, habían seres espirituales malignos, entidades espirituales de maldad que estaban detrás del culto a estos dioses paganos. Cuando la gente sacrificaba, no lo hacía meramente a un ídolo de piedra o de madera, lo estaba haciendo a un demonio. ¿Y qué es un demonio? Los demonios son ángeles que Dios creó en el principio buenos, pero que se rebelaron siguiendo el ejemplo de Satanás, aquel querubín protector, aquel ángel de luz hermoso que Dios creó para servirle en el cielo. Pero dice la Biblia que Satanás, quien era llamado Lucifer, viendo su hermosura y viendo su grandeza, quiso ser como Dios, quiso ocupar el lugar de Dios y se rebeló contra Dios, y con él arrastró a millares de ángeles, los cuales hoy día llamamos demonios. Dice la Biblia que Dios sacó de su presencia a Satanás y sus ángeles, y que ellos andan hoy día rondando por todo el mundo, incitando a los hombres a pecar contra Dios y destruyendo la vida de los seres humanos que Dios creó a su imagen y semejanza. Así que, hermanos, el consejo que Dios le da a Josué, de hecho la instrucción clara y precisa de esforzarse no en la batalla física, no en manejar las espadas, las armas, sino en manejar con eficacia la palabra de Dios, en manejar con pericia la ley de Dios. Ahí radicaba el éxito de Israel en esta batalla a la cual ellos se iban a enfrentar. Hermanos, recuerde como escribió el apóstol Pablo en Efesios, el capítulo 6, versículo 12, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Hermano, en todas las áreas de la vida se libran batallas espirituales. En todos los escenarios de la vida, en el matrimonio, se libran cada día batallas espirituales. Con los hijos, en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, en la calle, en la sociedad, se libra cada día en este mundo batallas espirituales en todos los escenarios de la vida. Y usted y yo no podemos vivir la vida cristiana, vivir en este mundo ignorando esta lucha, esta batalla espiritual de demonios, de ángeles, de Dios, del maligno,
que Satanás está cada día, dice la Biblia, como león rugiente, buscando a quien devorar. Cada día Satanás está librando una batalla contra Dios por el alma de los hombres y por la vida del creyente, por el testimonio del creyente. Recuerde el ejemplo de Job. El pobre Job, que todos recordamos lo mucho que sufrió, las pruebas que tuvo que enfrentar. Se le murió los hijos, perdió su dinero, perdió sus bienes, su matrimonio sufrió, su salud física sufrió. ¿Por qué? Porque Satanás en el cielo estaba librando una batalla por la vida de Job. Hermano, Satanás cada día está librando una batalla, buscando la manera de atacar al cristiano, de hacernos daño en nuestra vida moral, nuestra vida espiritual, nuestra vida matrimonial, nuestra vida laboral, nuestra vida familiar. Y tenemos que estar los creyentes velando y orando, dice la palabra de Dios. Por eso en Zacarías 4:6 dice el Señor: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermanos, la batalla de la vida no se libra con nuestras fuerzas, no se libra solamente con nuestro esfuerzo físico, mental, emocional, material. No se libra con ejércitos. La batalla de esta vida se libra con el Espíritu de Dios. Si queremos obtener victoria en nuestra vida personal, en cada uno de los roles y responsabilidades que Dios nos ha delegado en esta vida, tenemos que esforzarnos espiritualmente. No basta con un esfuerzo físico, no basta con un esfuerzo mental, emocional. Dios nos pide un esfuerzo espiritual, porque eso es lo que demanda esta vida. Repito, nuestra lucha, hermano, no es contra sangre y carne. No se limite solamente a ver a su marido. No se limite en crisis a enfocarse en su esposa, en sus hijos. No solo piense en su jefe en el trabajo. No solo se enfoque en los problemas financieros, económicos. Mire quién está detrás de todo eso. Satanás está siempre buscando la manera de atacarnos. Por eso dice la palabra de Dios que no ignoramos sus maquinaciones en contra nuestra. Y si usted y yo queremos ser exitosos en la vida, necesitamos esforzarnos espiritualmente. El mundo nos dice que lo material es lo primero. El mundo nos dice que lo económico es lo primordial. El mundo nos dice que la comodidad y el placer es lo primero que debemos buscar en este mundo. Si queremos, dice el mundo, erradicar la pobreza, erradicar el crimen, hay que invertir en educación, hay que invertir en trabajo, en empleo, y todo eso es bueno y es necesario. Pero no podemos olvidar que esta vida es una batalla, y es una batalla no solamente física, es una batalla principalmente espiritual. Los seres humanos somos seres espirituales. No solo nos limitamos a tener un cuerpo físico, también tenemos un alma, un ser interior, un ser espiritual. Y tenemos que reconocer eso, y tenemos que entender eso, de que la vida no se libra, la batalla de la vida no se libra solamente con esfuerzo físico, con esfuerzo mental. Se requiere también un esfuerzo espiritual si queremos ser exitosos en este mundo. Por eso Jesús, lo primero que dijo cuando vino a este mundo y comenzó a enseñar la palabra de Dios, fue llamar a la gente a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas de esta vida
os serán añadidas, dice el Señor. Así que el mundo dice que lo material es primero. Si queremos ser felices, si queremos ser exitosos en nuestra vida familiar, matrimonial, financiera, el mundo dice lo primero es la educación, lo primero es lo material. Dios dice no, lo primero es lo espiritual. Busca primeramente, no únicamente, pero primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que los impíos se afanan cada día por conseguir y lograr, el Señor nos la va a añadir a nuestra vida. Por eso Dios manda a Josué a esforzarse espiritualmente. ¿En qué? En cuidar de poner en práctica toda la ley de Dios. Así lo dice en Josué 1:7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Luego le dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. En el versículo 8 le dice también, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Moisés fue un hombre exitoso, aunque no pudo entrar a la tierra prometida, pero Moisés fue un hombre victorioso, un hombre exitoso. Dios lo bendijo. Moisés pudo llevar a cabo la misión de Dios. No piense que Moisés estropeó los planes de Dios por no entrar a la tierra prometida. No era el plan de Dios que Moisés entrara a Canaán. El trabajo de Moisés, ya Moisés lo hizo cuando Dios lo usó para liberar a Israel de Egipto y para guiar a Israel en el desierto. Ahí concluyó la misión de Moisés en este mundo. Moisés fue un hombre exitoso en todas las áreas de su vida. ¿Sabe por qué? Porque él siempre cuidó de hacer todo conforme a lo que estaba escrito en la ley de Dios. Dice la Biblia que Dios más adelante describe a Moisés como un hombre fiel en toda su casa, porque Moisés, dice la Biblia, que obedeció fielmente el plan de Dios, llevó a cabo fielmente el diseño que Dios le dio del tabernáculo, de todas las cosas que Dios le mandó. Él las hizo al pie de la letra, y por eso Moisés fue un hombre exitoso en todo lo que él emprendió en su vida. Y precisamente esa es la promesa que Dios le da a Josué. 2 veces Dios le reitera a Josué esta promesa. Él le dice, si tú cumples en poner en práctica cada uno de mis mandamientos, si tú cuidas de hacer todo conforme a lo que está escrito en la ley que yo le di a ustedes a través de Moisés, dice en el versículo 7, al final, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y todo en la Biblia es todo. Dios quiere, hermano, que tú y yo seamos exitosos en todas las facetas y las áreas de nuestra vida, en todos los roles y en todas las responsabilidades que Dios nos ha delegado. Dios quiere que seamos exitosos. Y para ser exitosos tenemos que simplemente esforzarnos, no solamente en educarnos, no solamente en prepararnos en la vida, en ganar experiencia, en estudiar, pero principalmente en cuidar de hacer todo conforme a la palabra de Dios. Y entonces vamos a ser prosperados en todas las áreas de nuestra vida. Dice también al final del versículo 8, porque entonces harás prosperar tu camino y todo
otra vez la palabra todo. Todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. La promesa, hermanos, si usted y yo cuidamos de hacer todo como Dios nos ha mandado en su palabra, nos va a ir bien en todas las cosas y en todas las áreas de la vida. Esa es la fórmula secreta. Esa es la fórmula del éxito en la vida. Muy parecido a lo que encontramos en el libro de Salmo, el capítulo 1. Salmo, el capítulo 1 y el versículo 1 al 3. Por favor, lea conmigo Salmo, el capítulo 1, versículo del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Las mismas palabras que leímos en Josué, la encontramos en el libro de los Salmos. Si tú y yo, hermano, nos enfocamos en meditar de día y noche en este bendito libro, y si tú y yo nos esforzamos cada día en cuidar de hacer todo conforme a lo que está escrito en la ley de Dios, todo lo que hagamos en esta vida nos va a salir bien. Esa es una promesa de Dios. Y es una promesa que Dios ha cumplido vez tras vez. Cada vez que un hijo de Él, una hija de Él, le cree a Él y hace las cosas exactamente como Él nos ha mandado en su palabra. ¿Pero por qué? ¿Por qué leer, meditar y poner en práctica la Biblia es la fórmula del éxito en la vida? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Porque la Biblia es la verdad de Dios. Porque la Biblia es todo el consejo de Dios para el hombre. Todo lo que el hombre necesita para ser feliz, para ser exitoso en esta vida y en la venidera, se encuentra escrito en este bendito libro. La Biblia está llena de principios y de promesas, principios espirituales, principios matrimoniales, principios familiares, principios morales, principios sociales, principios financieros. La Biblia está llena de principios y de promesas para que nos vaya bien en todo lo que emprendamos en esta vida. Yo quiero ponerte dos ejemplos de un principio bíblico que si tú lo pones en práctica como otros lo han hecho, te va a ir bien en la vida, en todo lo que tú hagas en esta vida. Dos principios, hay miles de principios en la Biblia, pero yo te voy a poner dos ejemplos. El primer principio es un principio financiero. Todos los cristianos sabemos que la palabra de Dios nos enseña a honrar a Dios con nuestros bienes. Dice así mismo en Proverbios 3:9: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. El Señor nos manda a que tú y yo seamos agradecidos con Dios y de todo lo que Dios nos da, podamos apartar nuestro diezmo y ofrenda para Él. Es un principio que encontramos en toda la Biblia. Lo encontramos desde Génesis hasta Apocalipsis. En Génesis encontramos el ejemplo de Abraham, que dice la Biblia que Abraham diezmó de todos los bienes que adquirió cuando libró a su sobrino Lot.
y a los reyes de Sodoma y Gomorra, dice la Biblia que cuando Abraham volvió de la victoria, él, de todo lo que Dios le bendijo, él apartó el diezmo y se lo entregó a el sacerdote Melquisedec. En Génesis 28 encontramos que Jacob, su nieto, unos años más tarde también puso en práctica este principio de honrar a Dios con otros bienes. Y dice la Biblia que Jacob le prometió a Dios que de todo lo que él le diere, el diezmo apartaría para él. Pero también cuando tú y yo leemos en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 16, 2, escucha lo que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia en Corinto. Él le escribió lo siguiente: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Aquí encontramos que el principio de honrar a Dios con nuestros bienes, de darle a Dios nuestros diezmos y ofrendas, no es un principio meramente de la ley de Moisés, del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Es un principio que también encontramos en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, para la iglesia de Cristo hoy día. Porque los principios de Dios son atemporales, los principios de Dios son eternos. Y siempre, siempre bendicen, siempre funcionan, siempre nos va a ir bien a ti y a mí cada vez que tú y yo pongamos en práctica un principio que se encuentre en la palabra de Dios, en la Biblia. Y Malaquías 3:10 es un pasaje famoso donde Dios le dijo al pueblo de Israel: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y sabe que uno de los principios bíblicos quizás que más esfuerzo espiritual nos toma a los creyentes es precisamente este principio de cada mes fielmente y por fe, en obediencia a la palabra de Dios, de apartar nuestros diezmos y ofrendas para Dios. Pero ¿sabe qué? Cada vez que yo he fallado en cumplir este principio, me ha ido mal financieramente. Me ha ido mal. Cada vez que yo he faltado en honrar a Dios con mis diezmos y ofrendas, me ha ido mal ese mes financieramente. Pero cada vez que yo por fe y en obediencia a Dios, como dice Malaquías, he probado a Dios, he probado este principio de que Dios dice que si tú le honras, Él te va a honrar. Cada vez que yo, en la primera quincena, por fe, yo no espero en la última quincena, al final del mes, yo lo hago siempre en la primera quincena, saco mi diezmo, lo entrego en el alfolí y me olvido de eso. Y digo, este dinero no es mío, este dinero le pertenece a Dios. Aunque yo esté viendo el presupuesto y vea que voy a tener dificultades económicas, aunque vea que van a haber gastos que yo no voy a saber cómo pagarlo, que no sé cómo va a venir entrada para poder pagarlo, pero yo digo, yo pruebo el principio. Dios dice, prueba mis principios y tú vas a ver que te va a ir bien. Y yo cada mes, en la primera quincena, cuando recibo la primera quincena, yo cada mes, desde hace un tiempo ya para acá, decidí, yo voy a confiar en Dios y yo voy a honrar a Dios con mis diezmos y ofrendas al principio de cada mes, confiando de que Dios me va a proveer para terminar bien financieramente cada mes. Y así ha sido todas las veces que lo he hecho. Porque Dios dice, prueba mis principios, prueba mi palabra, ponla en práctica y pruébala, y tú vas a ver
que siempre la palabra de Dios no falla. Nunca la palabra de Dios falla, siempre acierta, porque son principios y promesas de éxito que Dios nos ha dado en su palabra. Pero te voy a dar otro ejemplo de otro principio bíblico, el principio del día de reposo, el principio del día domingo como el día del Señor. Todos los cristianos tenemos un día de reposo intocable que es el día del domingo. En la antigüedad, para el pueblo de Israel era el sábado. Hoy día, en esta dispensación en que vivimos, el día de reposo para el creyente es el día domingo. Y es un día donde el creyente en todo el mundo no trabaja y lo dedica y lo consagra a Dios para rendirle culto a Dios, para congregarse y asistir a la casa de Dios y para enfocarse plenamente en Dios. Es un día que los cristianos apartamos para Dios, para honrar a Dios con nuestro tiempo cada semana. Y lo hacemos por fe. Quizás hay creyentes que pudieran trabajar los domingos y ganar más dinero. Quizás hay creyentes que pudieran tomar el domingo para descansar y así quizás pudieran estar con más energía en la semana. Quizás el domingo es el día de la familia, que algunos creyentes lo toman para estar con la familia, porque no hay otro día en la semana. Pero hermanos, es un principio bíblico que requiere fe, que requiere esfuerzo espiritual. Poner en práctica un principio bíblico requiere mucha fe, requiere mucho esfuerzo. Yo estoy probando a Dios, yo estoy probando la palabra de Dios, a ver si se va a cumplir lo que Dios promete en su palabra. Y eso requiere mucho esfuerzo espiritual. Quizás más esfuerzo que el esfuerzo que nos tome mental o emocional, algún problema o alguna situación. El esfuerzo espiritual de ¿le creo o no a Dios? ¿Le creo o no a la palabra de Dios? ¿Lo pongo en práctica o no lo pongo en práctica? Y cada domingo los cristianos fieles honramos a Dios con ese día de reposo para dedicárselo enteramente a Dios. ¿Saben qué? Tenemos una familia cristiana muy conocida en nuestro país a través de sus supermercados, y no tengo vergüenza de decirlo, los supermercados Bravos que pertenecen a una familia cristiana bautista, a los hermanos Monestina. Y esta familia, desde que comenzó este negocio, comenzó a poner en práctica la palabra de Dios como si fuera en verdad un libro de negocio, como si fuera el manual para el éxito en los negocios. Ellos manejan su empresa basado en principios bíblicos. Y uno de los principios no negociables para ellos como empresa familiar es que el domingo no se trabaja, el domingo es el día del Señor. Y cuando esta familia y esta empresa familiar se arriesgó, entre comillas, a hacer esto, muchos competidores comenzaron a celebrar eso. Comenzaron a celebrar diciendo, mira, ahora sí es verdad que este supermercado no va a progresar. Vamos a poder quitarle el mercado a este supermercado de esta familia fanática, religiosa, evangélica. ¿Y saben qué? Tremendo resultado. Dios ha bendecido grandemente esta empresa familiar. Dios ha bendecido grandemente esta familia, porque esta familia se propuso honrar a Dios, se propuso poner en práctica en su negocio los principios bíblicos y las promesas bíblicas. Y hermanos, si usted y yo ponemos en práctica la palabra de Dios, los principios bíblicos en cada una de las áreas de nuestra vida, usted va a ver que nos va a ir bien
en todo lo que emprendamos en la vida. Porque la palabra de Dios no falla, porque Dios siempre respalda su palabra y porque esa es la clave, esa es la fórmula del éxito. En la teología cristiana está la doctrina de la suficiencia de las Escrituras, que nos enseña de que la Biblia es suficiente para todo. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15 al 17. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es suficiente para todo. La palabra de Dios es inspirada, la Biblia es inspirada por Dios y es útil para todas las áreas de nuestra vida. Tenemos que esforzarnos en cuidar de hacer todo conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios para que podamos obtener victoria y éxito en todas las áreas de nuestra vida. Y eso requiere mucha fe y requiere mucho esfuerzo espiritual. Pero Dios siempre bendice el esfuerzo de un creyente, que no solamente es un creyente obediente, sino un creyente que es fiel a Él y que confía plenamente en Él. Por eso en Josué, el capítulo 1, y en el versículo 9, le dice también el Señor a Josué lo siguiente: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. En tercer lugar, tenemos que esforzarnos en confiar plenamente en el poder, en la presencia de Dios y en la palabra de Dios en nuestra vida. Tenemos que ser esforzados y valientes en confiar plenamente en el Señor. El Señor nos ha prometido su presencia, nos ha prometido su poder. La palabra de Dios es nuestra lámpara que nos alumbra en esta vida. Tenemos que confiar plenamente en Dios. Tenemos que creerle a Dios. Tenemos que poner en práctica los mandatos de Dios. Es más fácil, humanamente hablando, llevarnos de nuestras emociones. Es más fácil desanimarnos por las circunstancias. Es más fácil buscar métodos y consejos humanos. Es más fácil hacerle caso a otras personas que hacerle caso a Dios y a su palabra. Isaías 55 dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, dice el Señor. Hermanos, los métodos de Dios, las formas de Dios, los caminos de Dios son muy distintos a nuestros métodos humanos, muy distintos a nuestros caminos, pero siempre son exitosos, siempre son eficientes. Y tenemos que creer en Dios, tenemos que confiar en Dios, y eso requiere esfuerzo espiritual. Pero hermano, vale la pena creerle a Dios, vale la pena creerle a la palabra de Dios, vale la pena confiar en Dios. Dios siempre bendice nuestra fe, Dios siempre bendice nuestra obediencia, Dios siempre bendice nuestra fidelidad, Dios siempre bendice nuestro esfuerzo espiritual. Si queremos ser exitosos en esta vida, tenemos que esforzarnos espiritualmente. 3 veces Dios mandó a Josué a esforzarse
y ser valiente solamente en cuidar de hacer todo conforme a lo que está escrito en la ley de Dios, en la palabra de Dios. Entonces, todo lo que hagas te irá bien. Hermano, no seamos sabios en nuestra propia opinión. No tratemos de vivir la vida basado en nuestros métodos humanos, basado en nuestra lógica humana, basado en nuestro esfuerzo físico, mental y emocional. Vamos a esforzarnos espiritualmente. Vamos a creerle a Dios, vamos a confiar en Dios y vamos a poner en práctica todos sus mandamientos para que nos vaya bien en todo lo que emprendamos en esta vida. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Padre, tu palabra es inspirada, tu palabra es útil, tu palabra, Señor, es la verdad, tu palabra es todo tu consejo, Señor, para nosotros, para el hombre, para que nos vaya bien en esta vida. Padre, ayúdanos como creyentes a entender que esta vida es una batalla, pero es una batalla espiritual y que va a requerir mucho esfuerzo espiritual si queremos ser exitosos y victoriosos en cada una de las áreas de nuestra vida. Padre, ayúdanos a esforzarnos y ser valientes espiritualmente siempre. En nombre de Jesús. Amén. Hermanos, recuerden los avisos para esta semana que viene. Recuerden que el miércoles, como todos los miércoles, a las 8 de la noche, vamos a sintonizar todos en el canal de YouTube de la iglesia, nuestro culto de estudio bíblico y oración. Así que no deje de sintonizar con su familia el culto de este miércoles para que usted pueda pasar un tiempo en oración con su familia, que usted pueda también sentarse a escuchar y a estudiar la palabra de Dios. Y el domingo, obviamente, continuamos con nuestros cultos presenciales a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Todos los sábados también estamos teniendo a las 5 de la tarde por el canal de YouTube de la iglesia nuestro culto infantil, nuestro programa infantil. Así que le animamos, hermanos, que si usted tiene niños en su casa, menores de 12 años, que usted lo ponga a ver el programa infantil de la iglesia. Queremos que nuestros niños, aunque no puedan venir a la iglesia, podamos llevar la iglesia a ellos. Así que vamos a terminar este servicio con un tiempo de adoración. Dios les bendiga. De gloria y esplendor se viste el Creador, la tierra alegre está, hoy alegre está, en luz envuelto está, y la oscuridad se oculta a su voz, se oculta a su voz. Cuán grande es Él. Cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. La eternidad, en su mano está, principio y final, principio y final, Divina Trinidad.
cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. cuán Grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Su nombre sobre todo es. Él es digno de alabar. Y mi ser dirá cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo es. Él es digno de alabar. Él es digno de alabar. Y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande